Yo fui el ingeniero civil que levantó los rascacielos de esta ciudad, pero en mi cumpleaños número 72. Me encontré encerrado en una habitación color beige con barrotes en las ventanas. Mi propio hijo me engañó para meterme en un asilo, me arrebató mi teléfono, mi billetera, mi identificación, mis tarjetas bancarias e incluso el reloj que me regaló mi difunta esposa. Me miró a los ojos y dijo: ahora no vales nada. No eres más que basura humana que contamina mi vida. Él pensaba que yo estaba indefenso, pero no sabía que el director de la instalación era mi viejo amigo. No lo detuvimos de inmediato, esperamos hasta que se paró frente a un juez para reclamar mis bienes, y entonces bajamos una pantalla de proyección y reprodujimos imágenes en 4K de sus crímenes. Antes de contarles sobre la cláusula del conserje que lo obligó a fregar pisos para redimirse. Déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios, y por favor suscríbanse si creen que la traición merece un precio muy alto. Aquellas palabras crueles quedaron suspendidas en el aire estéril del vestíbulo como humo tóxico. Intenté liberar mi brazo, pero a mis 72 años mi fuerza física no era rival para un hombre en su mejor momento, incluso si ese hombre era el hijo que yo había criado con cada gramo de amor que poseía. Apenas 2 horas antes, había estado parado frente al espejo de cuerpo entero en mi ático del centro, ajustándome la corbata de seda de mi mejor traje azul marino. La luz del sol iluminaba las fotografías enmarcadas de mi difunta esposa Bernice, y sentí un tonto aleteo de esperanza. Marcus me había llamado el día anterior con una voz suave como el terciopelo, prometiendo una celebración de cumpleaños que nunca olvidaría. Dijo que iríamos a The Capital Grille, que era mi lugar favorito para marcar mi año 72. Miré mi reflejo y pensé que tal vez este era el día en que finalmente cruzaríamos la distancia que había crecido entre nosotros desde que él se hizo cargo de la empresa inmobiliaria familiar. Fui un viejo sentimental y tonto, cegado por la desesperada necesidad de ser amado por su único hijo. Debí haberlo sabido en el momento en que subí a su auto. El viaje hasta aquí había sido una clase maestra en tensión. Marcus se negaba a mirarme a los ojos, tamborileando los dedos sobre el volante de cuero de su camioneta negra con un ritmo nervioso y errático, revisando su teléfono cada 30 segundos como si esperara que detonara una bomba. Cuando intenté preguntarle sobre su esposa Keisa o mi nieta Yasmín, subió el volumen de la radio, ahogando mi voz con música pop comercial a todo volumen. Prefiero el silencio, papá, me espetó bruscamente. Y yo me disculpé, de verdad me disculpé por intentar hablar con mi propio hijo en mi cumpleaños. Ahora, de pie sobre el linóleo pulido de Cedar Grove Manor, la venda se me cayó de los ojos. Marcus se volvió hacia la enfermera de admisión, una mujer que miraba su portapapeles para evitar presenciar la tragedia familiar que se desarrollaba frente a ella. Mi padre está confundido, mintió Marcus, con su voz firme y ensayada. Se ha vuelto agresivo y su demencia avanza rápidamente. Ya no podemos cuidarlo en casa sin arriesgar la seguridad de mis hijos. No estoy confundido, dije yo, con la voz temblando por una mezcla de rabia y dolor. Soy Isaiah Washington. Soy el ingeniero civil que calculó la tensión de carga para el puente West Side y la integridad estructural de la Torre de la Libertad. Sé exactamente quién soy y sé exactamente lo que estás haciendo. Marcus me ignoró, entregándole a la enfermera un grueso sobre manila que sospeché contenía registros médicos falsificados. ¿Ve lo que le digo?, le susurró a ella con un encogimiento de hombros triste y compasivo. La paranoia es la peor parte. Cree que todos conspiran contra él. La enfermera asintió con lástima profesional y abrió la puerta interior. Vamos, señor Washington, dijo ella con esa voz condescendiente y cantarina reservada para los niños pequeños y los moribundos. Marcus me empujó hacia adelante y caminamos por un largo pasillo que olía a limpiador industrial de limón y orina enmascarada por popurrí barato. Pasamos habitaciones donde ancianos sentados en sillas de ruedas miraban paredes en blanco, esperando visitas que nunca llegarían. ¿Es este mi futuro?, me pregunté. ¿Es así como termina la historia de mi vida, desvaneciéndome en una caja beige, mientras mi hijo gasta la fortuna que construí con mis propias manos? Llegamos a la habitación 104, era pequeña y fría, amueblada con una cama que parecía tan dura como una losa de hormigón y una sola ventana que daba a una pared de ladrillo. Marcus me empujó dentro y cerró la puerta detrás de nosotros.
La máscara del hijo preocupado cayó instantáneamente, reemplazada por una mueca de puro desprecio. «Entrégalo», exigió extendiendo la palma de su mano. «¿Qué?», pregunté aunque ya lo sabía. «Todo, tu billetera, tu teléfono, tus llaves. Ahora eres prácticamente una propiedad del Estado y no necesitas distracciones. Podrían ser robadas por los otros residentes». Era una mentira, por supuesto. Él quería cortar mis líneas de comunicación. Quería asegurarse de que no pudiera llamar a mi abogado Elijah o a la policía. Metí la mano en mi bolsillo y le entregué la billetera de cuero que contenía mi vida, mis tarjetas de crédito, mi identificación, la foto de Bernice que guardaba en la funda de plástico. Él se la metió en el bolsillo sin siquiera mirarla, luego señaló mi muñeca, el reloj también. Cubrí el Rolex de oro con mi otra mano retrocediendo. «No, Marcus, esto no. Tu madre me dio este reloj para nuestro 40º aniversario, es todo lo que me queda de ella». Marcus se rió, un sonido seco y sin humor que me heló la sangre. «Mamá está muerta, papá, y tú vives en el pasado. Este reloj vale $5,000, apenas pagará tu primer mes aquí, considéralo un pago inicial para tu nueva vida». Agarró mi muñeca y arrancó el reloj de oro rompiendo el broche. El dolor físico fue agudo pero la angustia fue sorda y pesada. Comprobó el peso del oro en su mano y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. «Escúchame bien, viejo», dijo inclinándose con su cara a centímetros de la mía. «Tuviste una buena racha, hiciste tu dinero, construiste tus edificios. Pero ahora es mi turno. Estoy cansado de esperar a que la naturaleza siga su curso. Tengo inversores a los que pagar y un estilo de vida que mantener. Tú eres solo un obstáculo costoso. Quédate en esta habitación, comete tu gelatina y espera el final. No me avergüences tratando de escapar porque nadie creerá a un viejo senil por encima de un pilar de la comunidad». Se dio la vuelta y salió. La pesada puerta se cerró con un clic. Y escuché el inconfundible golpe mecánico del cerrojo deslizándose en su lugar. Me quedé de pie en el centro de la habitación, despojado de mi dignidad, de mi historia y de mi libertad. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Caminé hacia la ventana y observé a través de las barras de seguridad cómo su camioneta negra salía disparada del estacionamiento, acelerando hacia la ciudad que yo ayudé a construir, hacia el dinero que yo gané, hacia la vida que él me robó, dejándome en una tumba que había alquilado por horas. La mayoría de los hombres en mi posición se habrían derrumbado sobre ese delgado colchón y se habrían rendido al peso aplastante de la desesperación, pero yo pasé 40 años calculando cómo mantener los rascacielos en pie, contra vientos fuertes, y cómo evitar que los puentes cedieran bajo cargas masivas. El pánico es un defecto estructural que no podía permitirme. En cambio, respiré hondo y comencé a analizar mi entorno con la fría precisión de un plano. Revisé el marco de la ventana y noté los tornillos a prueba de manipulaciones, probé las bisagras de la puerta y me di cuenta de que eran de acero reforzado. Esto no era solo una habitación, era una unidad de contención diseñada para retener a las personas hasta que dejaran de importar. Mi primer contacto humano llegó 2 horas después cuando una joven asistente de enfermería empujó un carrito dentro de la habitación. Su etiqueta decía Brenda y parecía agotada. Colocó una bandeja de pastel de carne tibio y judías verdes, aguadas en la mesa de noche sin mirarme. «Coma, señor Washington», dijo mecánicamente, «el director odia cuando desperdiciamos comida y el señor Jenkins revisa personalmente los registros de eliminación». El nombre me golpeó como un golpe físico. Jenkins. Sentí una sacudida de electricidad correr por mi columna. «Disculpe, Brenda», pregunté, manteniendo mi voz tranquila y nivelada, «¿es posible que el primer nombre del director sea Otis?». Ella se detuvo en la puerta y me miró con leve sorpresa. «Sí, lo es. El señor Otis Jenkins ha dirigido Cedar Grove durante 20 años. ¿Lo conoce?». Una pequeña sonrisa tocó mis labios por primera vez ese día. ¿Que si lo conocía? Pensé, le salvé la vida en una obra en 1984 cuando una viga de acero se soltó con los fuertes vientos. Y él salvó mi carrera cuando los inspectores de la ciudad intentaron cerrar nuestro primer proyecto conjunto debido al color de nuestra piel. «Gracias, Brenda», dije suavemente, «creo que comeré después de todo». Esperé en la oscuridad mientras pasaban las horas, escuchando los sonidos de la instalación preparándose para la noche.
El chirrido de zapatos de goma sobre el linóleo, la tos distante de los residentes, el zumbido del sistema de ventilación. Me senté erguido en el borde de la cama, con las manos cruzadas en el regazo, esperando las rondas nocturnas, que sabía que Otis siempre realizaba él mismo, porque era un hombre que creía en inspeccionar los cimientos personalmente. A las 11:15 el cerrojo hizo clic, la puerta se abrió proyectando una cuña de luz del pasillo a través del piso. Una figura alta entró sosteniendo un portapapeles, su silueta era inconfundible, hombros anchos ligeramente encorvados por la edad. El andar confiado de un hombre que ha caminado sobre vigas inconclusas a 50 pisos en el aire. Señor Washington, la enfermera me dice que estaba preguntando por mí, dijo, sin levantar la vista del historial. Su voz era más profunda ahora, rasposa por la edad, pero aún conservaba ese ritmo distintivo de autoridad. Pasó una página. Dice aquí que fue admitido por demencia agresiva y deterioro cognitivo avanzado. Echemos un vistazo. Accionó el interruptor de la luz y la bombilla fluorescente zumbó cobrando vida. Otis levantó la vista ajustándose sus gafas de montura metálica. Nuestros ojos se encontraron, y el portapapeles se deslizó de sus dedos, repiqueteando ruidosamente contra el suelo. El silencio que siguió fue absoluto, su boca se abrió y se cerró pero no salió ningún sonido, parpadeó una vez y luego 2 veces como si intentara borrar una alucinación. Ike susurró usando el apodo que solo mis amigos más antiguos conocían. Ike, ¿eres tú? Asentí lentamente. Hola Otis, ha pasado mucho tiempo. Se precipitó hacia adelante cruzando la pequeña habitación en 2 zancadas y agarró mis hombros, su agarre fuerte y tembloroso. Dios mío, Ike, vi el nombre en la hoja de admisión pero pensé que era una coincidencia. Washington es un nombre común. ¿Qué nombre del cielo estás haciendo en una unidad de encierro? El historial dice que estás en I, que no sabes en qué año estás. Mi hijo me puso aquí, Otis, dije, mi voz quebrándose ligeramente mientras la realidad de la confesión me golpeaba. Marcus, él me engañó, me trajo aquí para un almuerzo de cumpleaños y me encerró, tomó mi teléfono, mi billetera y el reloj de Bernice. Le está diciendo a todos que perdí la cabeza para poder tomar el control del negocio y las propiedades. La rabia transformó el rostro de Otis, el shock se desvaneció instantáneamente reemplazado por una furia fría y dura. Ese pequeño serpiente desagradecida gruñó. Recuerdo cuando nació, Ike, yo le compré su primer guante de béisbol. Se volvió hacia la puerta. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Esto es secuestro, esto es fraude. Tendré al sheriff aquí en 10 minutos y arrastraremos a Marcus fuera de su casa esposado. No, dije bruscamente, extendiendo la mano para agarrar su brazo. Espera Otis, no llames a la policía, todavía no. Me miró como si yo fuera el que estaba loco. Ike, ¿me estás escuchando? Insistió él, te despojó de tus derechos. No puedes simplemente dejar que se salga con la suya. No voy a dejar que se salga con la suya en nada, dije, mientras mi mente de ingeniero trazaba el esquema de mi venganza. Si llamamos a la policía esta noche, Marcus alegará que fue un malentendido, tiene papeles, tiene registros médicos falsificados. Dirá que yo acepté venir y luego me confundí, le dará la vuelta a la situación y se irá con una simple palmada en la muñeca. Hice una pausa, respirando con frialdad. Necesito saber qué tan profundo llega esto. Necesito saber quién le está ayudando, necesito documentar el robo mientras él cree que estoy indefenso. Otis estudió mi rostro, buscando al hombre con el que había construido puentes, al hombre que nunca comenzaba un trabajo hasta que los planos eran perfectos. Respiró hondo y asintió lentamente. ¿Quieres ponerle una trampa? Quiero inspeccionar la integridad estructural de su vida y luego quiero quitar el pasador de seguridad de la granada, respondí, pero no puedo hacerlo desde esta celda. Necesito acceso, Otis, necesito ojos en el exterior. Otis recogió su portapapeles y enderezó la columna. Está bien, Ike, lo haremos a tu manera. Oficialmente eres el paciente 104 con demencia avanzada, extraoficialmente eres mi huésped de honor. Abrió la puerta y me hizo un gesto. Ven conmigo, tenemos una suite en el 3er piso que mantengo fuera del registro principal para VIPs y donantes. Tiene línea privada, internet y vista a la ciudad. Nadie sube allí, excepto yo y mi jefa de enfermeras. Desbloqueó la puerta y la mantuvo abierta. Después de usted, señor Washington,
Vamos a trabajar. Mientras yo me instalaba en el silencio táctico de la suite del tercer piso, Marcus y Keisa no perdieron tiempo en celebrar su nueva realidad. La tinta de los papeles de admisión falsificados apenas estaba seca antes de que comenzara el gasto desenfrenado. Era como si una presa se hubiera roto y 50 años de mi disciplina financiera estuvieran siendo arrastrados por una inundación de gratificación instantánea. 3 días después de mi secuestro, la entrada de la casa colonial que yo había comprado para ellos hace una década estaba repentinamente ocupada por una reluciente Range Rover Sport color obsidiana. Keisa salió del asiento del conductor, usando gafas de sol de diseñador que costaban más que mi primer auto. Pasó la mano por la tapicería de cuero color crema con un deleite sensual que me habría revuelto el estómago. Marcus estaba parado en el porche sosteniendo un vaso de whisky escocés caro, mirándola con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Parecía un hombre que se había salido con la suya, tras cometer un asesinato y descubrió que pagaba generosamente. «Te lo mereces, bebé», gritó Marcus, levantando su copa en un brindis a su propia bancarrota moral. «Ambos lo merecemos», continuó él, «ha sido un año estresante lidiando con su declive, y nos ganamos una pequeña recompensa por ser cuidadores tan pacientes». Keisa soltó una risa, un sonido que resonó por el vecindario sin rastro de culpa. Abrió el maletero para revelar pilas de bolsas de compras de Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue. «Vacié la boutique», dijo ella. «Ahora que no tenemos la carga de sus facturas médicas amenazándonos, finalmente podemos respirar». Ella no mencionó que mis facturas médicas eran inexistentes porque yo había estado perfectamente sano, o que la carga de la que hablaba era simplemente mi presencia en las cenas de los domingos. Esa noche, se sentaron en el patio planeando una escapada de 2 semanas a Turcas y Caicos, reservando boletos de primera clase y una villa privada con vista al mar. Hablaban del viaje no como unas vacaciones, sino como una necesidad, una forma de recuperarse del trauma de haberme internado. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, pintándose a sí mismos como las víctimas de un anciano difícil que finalmente había sido controlado. Pero olvidaron una variable en su ecuación de lujo y mentiras: mi nieta, Jasmine. Ella llegó sin avisar un martes por la tarde, conduciendo su maltrecho Honda Civic que usaba para ir a sus clases de arquitectura en la universidad. Jasmine tenía mis ojos y el espíritu de Bernice, aguda e incapaz de tolerar tonterías. Salió de su auto y se detuvo en seco cuando vio la Range Rover bloqueando el garaje. Caminó alrededor de ella, inspeccionando lentamente las placas del concesionario que gritaban que el vehículo era nuevo. Entró a la casa por la cocina, donde Keisa estaba arreglando flores exóticas en un jarrón de cristal. «Mamá, ¿de quién es esa camioneta afuera?», preguntó Jasmine, dejando caer su pesada mochila sobre el mostrador. Keisa dio un pequeño salto pero se recuperó con una sonrisa ensayada. «Oh, eso, es un pequeño regalo de tu padre. Su negocio tuvo un trimestre récord y quiso sorprenderme». Jasmine entrecerró los ojos. «Papá me dijo la semana pasada que el mercado estaba apretado y que no podía ayudarme con mi matrícula este semestre», dijo ella con voz acusadora. «¿Cómo se recuperó el mercado lo suficiente para un auto de $80,000 en solo 6 días? Keisa agitó la mano con desdén. «No entiendes de altas finanzas, cariño, las cosas cambian rápido», respondió, cambiando de tema abruptamente. «Hablando de cambios, debes saber que tu abuelo está de maravilla. Recibimos una actualización esta mañana». La postura de Jasmine se tensó. Ella había estado llamando a mi teléfono celular durante 3 días recibiendo solo un mensaje de desconexión. «¿Dónde está él exactamente?», exigió saber. «Dijeron que fue a ver a un especialista, pero no quisieron decirme dónde». «Zurich», dijo Marcus, entrando a la habitación con una confianza despreocupada que llevaba como un traje barato. Caminó hacia Jasmine y la besó en la frente ignorando su tensión. «Está en la clínica de memoria alpina en Suiza. Es la mejor instalación del mundo para la demencia agresiva, muy exclusiva. No permiten teléfonos personales, porque quieren que los pacientes se concentren en la terapia», explicó él, con una suavidad ensayada. Jasmine dio un paso atrás, mirando de su padre a su madre con incredulidad. «El abuelo odia volar», dijo ella en voz baja. «No ha subido a un avión desde que murió la abuela. Dice que la presión le lastima los oídos, y ahora me están diciendo que voló voluntariamente 10 horas a Suiza sin despedirse de mí». Estaba confundido.
Has, dijo Marcus, bajando la voz a un susurro sombrío. Ni siquiera sabía quién era yo cuando lo pusimos en el avión. Fue por su bien, tenemos que confiar en los médicos. Jasmine no discutió, pero tampoco se lo tragó. Yo observé la escena más tarde en la transmisión de seguridad que Otis había pirateado de su sistema doméstico. Vi la duda nublando su rostro. Ella agarró una manzana del tazón y se volvió para irse. Tengo que estudiar, dijo secamente. Díganle al abuelo que lo amo cuando hablen con los médicos suizos. De vuelta en mi suite en Cedar Grove, me senté en el escritorio de caoba que Otis me había proporcionado. Una tableta brillaba en la oscuridad de la habitación, gracias al teléfono desechable y al wifi seguro. Había iniciado sesión en mi cuenta corriente principal. Vi los números en tiempo real como si me estuviera desangrando. Un cargo de $5,000 en una joyería, los boletos de avión por un total de $12,000, el pago inicial del auto. Cada transacción era un aguijón físico, una bofetada en la cara a los 50 años de semanas laborales de 60 horas que yo había soportado. Mantuve mi dedo sobre el botón de congelar cuenta, un toque y sus tarjetas serían rechazadas, la fiesta terminaría y la policía se involucraría. Pero retiré mi mano. No todavía, susurré a la habitación vacía, detenerlos ahora sería una misericordia que no se habían ganado. Dejemos que caven el agujero más profundo, dejemos que se comprometan con la mentira hasta que no haya una escalera lo suficientemente larga para salir. Necesitaba que el robo fuera hurto mayor, necesitaba que la traición fuera absoluta, así que vi mi fortuna drenarse dólar por dólar y dejé que la rabia se endureciera en una fría determinación. El golpe en la puerta llegó a las 10 de la mañana, interrumpiendo mi vigilia sobre las alertas bancarias. Otis entró primero luciendo más divertido de lo que lo había visto en años. Se hizo a un lado para revelar a un hombre que vestía un mono beige y sostenía un portapapeles con el sello de la ciudad de Chicago. Una insignia en su pecho decía Departamento de Salud Pública, pero los zapatos lo delataban. Eran mocasines de cuero italiano pulidos hasta el brillo de un espejo que costaban más que la camioneta en la que probablemente llegó. Hola Isaiah, dijo el hombre, quitándose las gafas de seguridad para revelar unos ojos que eran agudos, calculadores y que actualmente ardían con un fuego frío. Elijah Barnes era conocido en el mundo legal como el tiburón porque nunca dejaba de moverse y nunca perdía una casa. Era mi abogado corporativo y mi amigo durante 30 años. El único hombre además de Otis que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos y dónde estaba escondido cada dólar. Elijah dijo poniéndome de pie para estrechar su mano, te ves terrible de beige, realmente te apaga el color. Él no sonrió, arrojó el portapapeles sobre la cama y me atrajo hacia un abrazo feroz. Pensé que estabas muerto, susurró con vehemencia. Cuando no pude contactarte y Marcus me dijo que estabas en Europa, hice que un investigador privado revisara los manifiestos de vuelo. Tu nombre no estaba en ninguna lista. Entonces Otis me llamó a la línea segura anoche. Siéntate, Elijah, dije señalando el sillón de cuero, dime qué daño ha hecho. Elijah abrió su maletín que había introducido de contrabando debajo del mono, sacó una gruesa pila de documentos que me revolvió el estómago. No solo está gastando efectivo, Isaiah, está liquidando el legado, dijo con gravedad. Ayer contactó a un desarrollador de bienes raíces comerciales sobre el Washington Plaza. El aire salió de mis pulmones. El Washington Plaza era mi joya de la corona, un edificio de uso mixto de 20 pisos en el corazón del Loop que yo había diseñado y construido en 1995. Fue el proyecto que solidificó mi reputación. El edificio donde llevé a Marcus al techo, cuando tenía 12 años, y le dije que algún día la ciudad lo admiraría a él de la misma manera que nosotros mirábamos las calles. ¿Lo está vendiendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Está intentándolo, corrigió Elijah. Tiene un comprador en fila, una firma de capital de riesgo que busca una adquisición rápida. El precio es 5 millones por debajo del valor de mercado para un cierre rápido. Hizo una pausa, mirándome con seriedad. Marcus está desesperado por efectivo líquido porque tiene deudas de juego que descubrí en Las Vegas, deudas que te ha estado ocultando durante años. Casi $500,000 a un sindicato de casinos que no acepta planes de pago. Déjalo que lo haga, dije, mirando por la ventana hacia el horizonte donde mi edificio se alzaba alto y orgulloso. Elijah me miró como si yo hubiera perdido la razón.
tal como Marcus afirmaba. Isaiah, ese es un activo de $20 millones, insistió el abogado. Si él lo vende, ese dinero desaparecerá. Podemos detener esto ahora mismo. Puedo presentar una orden judicial de emergencia. No, dije, volviéndome hacia ellos sintiendo como la lógica fría del ingeniero tomaba el control. Si lo detenemos ahora es solo un intento de crimen, él alegará que estaba actuando como mi apoderado para mi beneficio, se convertirá en una disputa civil. Necesito que firme la escritura, necesito que se pare frente a un notario público y falsifique mi firma en un documento federal. Necesito que cometa un delito tan innegable que ningún jurado en Illinois dude en condenarlo. Elijah asintió lentamente, un depredador reconociendo una trampa mejor. El cierre está programado para el próximo viernes, alertaré al notario discretamente. Dejaremos que él sostenga la pluma. Pero hay algo más, continuó Elijah sacando un informe bancario. Esta mañana Marcus entró en la sucursal principal de Chase Bank en Michigan Avenue, intentó acceder al fideicomiso maestro, la cuenta que retiene el capital líquido para futuros proyectos de construcción. Sonreí, con una expresión fría y sombría. Lo sé, puse esa trampa hace 10 años. Elijah sonrió con malicia. Exactamente, marchó hacia el cajero exigiendo una transferencia de $200,000 a su cuenta personal. Cuando el cajero ejecutó la solicitud, el sistema la marcó inmediatamente, doble firma requerida, protocolo de seguridad nivel 5. Marcus comenzó a gritar, vociferó: ¿sabes quién soy? Soy el CEO de Washington Construction. El cajero estaba aterrorizado según el informe, dijo Elijah, pero el gerente de la sucursal salió y explicó que al fideicomiso maestro solo se puede acceder con tu huella digital biométrica o una orden judicial, firmada por un juez federal. Marcus se puso morado, pateó un bote de basura a través del vestíbulo y seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Se humilló frente a la mitad del distrito financiero. Está acorralado, dije, sin sentir alegría, solo una pesada inevitabilidad, tiene las deudas de juego, los costos de su estilo de vida y ahora la humillación. Un animal acorralado muerde, va a acelerar la venta de la plaza porque es la única puerta que cree que está abierta, vamos a dejar que camine directamente a través de ella y cuando lo haga, la reja de acero caerá detrás de él. Otis nos miró a los dos, con el rostro sombrío. Estás hablando de enviar a tu hijo a prisión, ¿y qué? Miré a mi viejo amigo, el hombre que me había ayudado a construir puentes. Yo no lo estoy enviando a ninguna parte, Otis, él compró el boleto, yo solo me aseguro de que suba al tren. Mientras Marcus rabiaba contra los protocolos de seguridad del banco en Michigan Avenue, mi nieta Jasmine estaba llevando a cabo una incursión silenciosa en su oficina en casa en los suburbios. Ella había heredado mi terquedad y la habilidad de su madre para oler una mentira a una milla de distancia. Me contó más tarde que la casa se sentía vacía y fría, aunque la calefacción estaba encendida. Fue directamente a la papelera de caoba junto al escritorio de Marcus, que ella sabía que era el único lugar que él era demasiado descuidado para vaciar regularmente. Escarbó a través de las capas de borradores desechados y tazas de café hasta que encontró una bola arrugada de papel carbón amarillo, la alisó sobre la superficie del escritorio temblando mientras leía el membrete. No decía Clínica de Memoria Alpina Zurich. Decía recibo de admisión de Cedar Grove Manor, depósito en efectivo de $5,000 pagado por Marcus Washington. La fecha era el 17 de marzo, mi cumpleaños. Jasmine no llamó a sus padres y no llamó a la policía, agarró las llaves de su auto y corrió hacia una tormenta eléctrica que se había estado gestando toda la tarde, conduciendo como una mujer poseída. La lluvia azotaba contra su parabrisas mientras aceleraba por la interestatal. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra el diluvio. Llegó al asilo empapada hasta los huesos y marchó hacia la recepción con una furia que hizo retroceder a la recepcionista. Quiero ver a Isaiah Washington, exigió golpeando su mano en el mostrador, y si me dices que no está aquí o que está descansando gritaré lo suficientemente fuerte como para traer a la policía aquí yo misma. Otis pasaba por el vestíbulo en ese momento exacto, vio el parecido inmediatamente, la misma mandíbula, el mismo fuego en los ojos, se adelantó silenciosamente y puso una mano en su hombro. Debe ser Jasmine, dijo con calma, tu abuelo te ha estado esperando, ven conmigo.
Yo estaba sentado junto a la ventana viendo la lluvia rayar el vidrio cuando la puerta de mi suite se abrió. Otis se hizo a un lado. Y allí estaba ella, viéndose pequeña y feroz y con el corazón roto todo a la vez. Su cabello estaba pegado a su cara y sus manos temblaban. Por un segundo solo me miró sentado en el sillón con mi cardigan leyendo un periódico, luciendo muy vivo y muy cuerdo. Abuelo, susurró, con la voz quebrada. Dejé caer el periódico y me levanté abriendo los brazos. Ella corrió hacia mí y enterró su rostro en mi pecho, sollozando con una violencia que sacudió todo su cuerpo. La abracé fuerte alisando su cabello mojado, susurrando que estaba bien, que estaba a salvo, que todavía estaba aquí. Encontré el recibo, lloró en mi camisa. Me dijeron que estabas en Europa, me mintieron a la cara. Papá me miró a los ojos y mintió. ¿Cómo pudieron hacerte esto? La llevé al sofá y la senté, sosteniendo sus manos entre las mías. Están desesperados, Jasmine, la codicia es una droga poderosa y tu padre ha sido adicto a ella durante mucho tiempo, pero el tiempo de llorar ha terminado. Necesito saber si eres lo suficientemente fuerte para lo que viene después. Se secó los ojos con el dorso de la mano y me miró, la tristeza en su mirada endureciéndose en ira. Voy a matarlo, dijo rotundamente, voy a conducir de regreso a la casa y voy a gritar la verdad hasta que los vecinos llamen a la policía. No, dije bruscamente, mi voz comandando la habitación, no harás tal cosa, si lo confrontas ahora él correrá, esconderá el dinero que ya ha robado y destruirá la evidencia de la falsificación que está planeando, perderemos la oportunidad de hacerlo verdaderamente responsable. Ella parecía confundida. Entonces, ¿qué hago? Simplemente finjo que todo está bien. Necesito que seas una espía, Jasmine, necesito que vuelvas a esa casa y actúes como la hija obediente, necesito que seas mis ojos y oídos dentro del campamento enemigo. Necesito que grabes sus conversaciones, fotografíes sus documentos. Y sonrías mientras lo haces. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella respiró hondo. La petición era pesada. Pedirle a una niña que traicione a sus padres es algo terrible. Pero miró la suite, las rejas en las ventanas inferiores, la realidad de mi encarcelamiento, y asintió lentamente. Los quemaré, abuelo, dijo, por ti, quemaré todo hasta los cimientos. Esa misma noche ella demostró su valor, regresó a la casa de sus padres justo cuando se sentaban a una cena tensa, encendió la aplicación de grabación de voz en su teléfono y la deslizó en su bolsillo antes de entrar a la cocina. Besó a Marcus en la mejilla y le preguntó cómo estuvo su día, sabiendo que había sido humillado en el banco. Más tarde esa noche me envió un archivo de audio a través de la aplicación encriptada que Otis había instalado en su teléfono. Me senté en la oscuridad y escuché la voz de mi nuera Keisa, la mujer a la que yo había acompañado al altar, porque su propio padre estaba ausente, la mujer cuya deuda universitaria yo había pagado como regalo de bodas. Espero que el viejo estire la pata antes del verano, dijo Keisa en la grabación, con el hielo tintineando en su vaso mientras bebía. Si aguanta otro año las tarifas del asilo se comerán nuestro margen de ganancia. Necesitamos ese dinero para la renovación. ¿Por qué es tan terco? ¿Por qué no puede simplemente soltar y morirse? Lo escuché 3 veces, dejando que el odio en su voz se grabara a fuego en mi memoria, alimentando el motor de la justicia que estaba a punto de impartir. La soga se estaba apretando alrededor del cuello de mi hijo, la presión invisible de una deuda de juego de $500,000, con un sindicato que rompía rótulas por deporte, lo estaba volviendo imprudente. Elijah estaba sentado en mi suite con una tableta que mostraba el tablero de ajedrez financiero. Me dijo que Marcus había recibido un mensaje de texto de advertencia final de su corredor de apuestas esa mañana. Paga antes del viernes o le haremos una visita a tu esposa. Esa amenaza fue el catalizador, el miedo que le arrancó la precaución. Marcus adelantó la fecha de cierre del Washington Plaza 2 días. Estaba frenético, llamando al notario cada hora, sudando a través de sus camisas caras. Desesperado por liquidar mi legado antes de que le rompieran las piernas. Ahora era el momento de apretar las tuercas. Elijah me miró y preguntó si estaba listo para disparar el tiro de advertencia. Asentí. Hazlo, dije, con mi voz desprovista de vacilación. Elijah tocó un comando en su interfaz bancaria segura, no congeló todo porque eso sería demasiado obvio y podría asustar a la presa. Simplemente puso una retención temporal en sus cuentas de gastos discrecionales, marcándolas por actividad sospechosa.
Un fallo que causaría el máximo daño social. Esa noche Marcus y Keisa fueron a cenar a The Onyx Club, el club de campo más exclusivo de Chicago donde la membresía costaba $50,000 al año y donde el estatus era la única moneda que importaba. Necesitaban mantener las apariencias, mostrar a su círculo social que la dinastía Washington prosperaba a pesar de los rumores de mi repentina desaparición. Vi el desastre desarrollarse a través de las cámaras de seguridad del club a las que Otis había accedido. Gracias a un contacto en su equipo de seguridad. Pidieron el menú de degustación y una botella de Dom Perignon, reían demasiado fuerte, con sonrisas tensas y quebradizas, actuando felicidad para una audiencia de pares que se los comerían vivos a la primera señal de debilidad. Entonces llegó la cuenta, Marcus entregó su American Express Platinum con una floritura. El camarero regresó 2 minutos después luciendo incómodo, sosteniendo la tarjeta con 2 dedos como si estuviera contaminada. Lo siento, señor Washington, dijo el camarero lo suficientemente alto para que la mesa vecina lo escuchara. La tarjeta fue rechazada. Marcus rió nerviosamente, un sonido agudo de pánico. Inténtalo de nuevo, exigió, es un error del banco. El camarero negó con la cabeza. Lo intenté 3 veces, señor, el sistema dice contactar al emisor. Marcus probó una segunda tarjeta, rechazada, una tercera, rechazada, el silencio en la mesa era ensordecedor, la gente en las mesas cercanas, sus supuestos amigos, comenzaron a susurrar detrás de servilletas levantadas. Keisa se puso pálida y luego roja de furia, tuvo que escribir un cheque personal que el gerente aceptó con una mirada de lástima que era peor que el desprecio. Salieron de ese comedor, despojándose de su dignidad con cada paso. Condujeron a casa en un silencio pesado con acusaciones no dichas, un silencio que explotó en el momento en que cruzaron la puerta principal. Jasmine estaba esperando en la sala fingiendo leer un libro de psicología, su teléfono grabando desde debajo de una pila de revistas de arquitectura en la mesa de café. «Me humillaste», gritó Keisa lanzando su bolso de mano de $3,000 al otro lado de la habitación, derribó un jarrón haciéndolo añicos contra la pared. Me dijiste que el flujo de efectivo estaba arreglado, me dijiste que las cuentas del viejo eran nuestras ahora. Tuve que escribir un cheque de papel, Marcus, como una pordiosera. Cállate. Rugió Marcus caminando por la habitación como un tigre enjaulado, tirando de su corbata como si lo estuviera estrangulando. Es un error del banco, un fallo. Una vez que la venta del Plaza se concrete, el viernes tendremos 5 millones en efectivo líquido. Solo necesitamos aguantar 48 horas. ¿Aguantar? Keisa rió histéricamente. Estás apostando nuestro futuro, Marcus. Vi los mensajes de texto en tu teléfono. Sé sobre la deuda, sé sobre la gente que nos amenaza. Si no firmas esa escritura, el viernes estamos muertos. La firmaré. Gritó Marcus, su voz resonando en las paredes de la casa que yo les compré. He practicado su firma 1000 veces. El notario es un idiota. No notará nada, me convertiré en Isaiah Washington por 5 minutos, firmaré los papeles, tomaré el cheque, y seremos libres. Jasmine se quedó helada con el corazón martillando contra sus costillas, lo tenía, la confesión, la intención de cometer un delito grave, la admisión de la deuda de juego. Esperó hasta que se marcharon furiosos a habitaciones separadas, azotando las puertas como niños malcriados. Y luego envió el archivo. Lo recibí a medianoche, Elijah estaba dormido en la silla de invitados y Otis hacía papeleo. Reproduje el archivo de audio escuchando la voz de mi hijo jurando robar mi identidad y mi legado. La tristeza que esperaba sentir había desaparecido, quemada por el calor de la traición. Despierta, Elijah, dije suavemente. El abogado se incorporó parpadeando, desorientado por un segundo. ¿Qué pasa? Reproduje el clip. Me convertiré en Isaiah Washington por 5 minutos, dijo la voz de Marcus desde el altavoz, clara y condenatoria. Elijah se frotó la cara, una sonrisa lenta se extendió por sus labios. Eso es conspiración para cometer fraude, robo de identidad y falsificación, todo envuelto en un bonito lazo. Tenemos suficiente para arrestarlo ahora, Isaiah. No, dije poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo indiferentes a mi dolor. Si lo arrestamos ahora es solo un hombre planeando un crimen. Un abogado podría argumentar que fue estrés o un momento de locura.
Quiero que sea un hombre que lo cometió, déjalo ir al cierre. Déjalo tomar la pluma, déjalo firmar mi nombre, quiero que la tinta esté seca antes de que le pongan las esposas. Otis levantó la vista de sus papeles quitándose las gafas. Estás jugando un juego peligroso y que, si los fondos se transfieren antes de que lo detengamos podrías nunca recuperar ese edificio. Las batallas legales sobre activos vendidos toman años. Me volví para mirarlo sintiendo la fría determinación de un hombre que no tiene nada que perder excepto la verdad. No me importa el edificio Otis, puedo construir otro edificio, me importa la lección. Inicien la fase 3, díganle al notario que proceda y díganle a la policía que esté lista, la trampa está tendida. Mientras Marcus estaba ocupado practicando meticulosamente mi firma falsificada en la privacidad de su estudio, Keisa decidió asegurar su futuro desde un ángulo más oscuro. Era una mujer que creía en la redundancia, no confiaba en que mi silencio durara para siempre. Así que decidió hacerlo permanente. Llegó a Cedar Grove Manor a las 2 de la tarde del miércoles conduciendo la Range Rover que había comprado con mi dinero robado. Llevaba una gabardina y gafas de sol oscuras de gran tamaño, tratando de parecer una pariente afligida, pero comportándose con la energía nerviosa de un criminal. No sabía que estaba caminando hacia un escenario que habíamos preparado específicamente para ella. Yo estaba sentado en la sala de control de seguridad con Otis y Elijah, observando los monitores de alta definición. La habitación estaba oscura, oliendo a café rancio y ozono, iluminada solo por el brillo azul de las pantallas. Otis había informado a su jefa de enfermeras, una mujer formidable llamada Clara Gable que había dirigido el piso durante 30 años. Clara era el tipo de enfermera que podía aterrorizar a un médico con una sola mirada, pero que trataba a sus pacientes con la ternura de una madre. Ella despreciaba a las personas que abandonaban a sus ancianos y estaba lista para interpretar su papel. Vimos en la pantalla 3 cómo Keisa se acercaba a la estación de enfermería, sonrió con esa sonrisa tensa y artificial y pidió hablar con Clara en privado. Se trasladaron a la pequeña oficina con paredes de vidrio. Otis subió el volumen del micrófono oculto que habíamos instalado en la lámpara del escritorio de Clara. Señora Washington, dijo Clara con su voz profesional y fría, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Por lo general los familiares llaman antes de visitar. Keisa se sentó cruzando las piernas e inclinándose hacia adelante, mirando alrededor para asegurarse de que la puerta estuviera cerrada. Estoy muy preocupada por Isaiah, comenzó, con su voz goteando falsa preocupación. Mi esposo y yo sentimos que está sufriendo, parece tan agitado últimamente, tan confundido. Nos rompe el corazón verlo luchar por aferrarse a la realidad. Clara asintió lentamente siguiéndole el juego. La transición es difícil para los pacientes con su condición. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenerlo cómodo. Cómodo, repitió Keisa aferrándose a la palabra. Exactamente, queremos que esté cómodo, realmente cómodo. Tal vez necesita algo más fuerte para ayudarlo a dormir. Tal vez algo para ayudarlo a dormir todo el día para que no tenga que sentir el dolor de su confusión. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un sobre blanco grueso, lo deslizó sobre el escritorio hasta que tocó la mano de Clara. Hay $2,000 ahí, susurró, y habrá otro sobre cada mes si puede asegurarse de que Isaiah permanezca muy tranquilo, sedado. Tal vez una dosis más alta de antipsicóticos o tranquilizantes fuertes, solo para darle paz. En la sala de control sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Elijah soltó un silbido bajo de incredulidad. Eso es solicitud de negligencia médica e intento de asalto con una sustancia controlada. Murmuró, ella está literalmente pagando a alguien para convertirte en un vegetal, Isaiah. En la pantalla, Clara miró el sobre durante un largo segundo. Contuve la respiración. Actuar no era su profesión y si parpadeaba ahora el juego terminaba, pero Clara era una profesional. Tomó el sobre y lo deslizó en su bolsillo. Entiendo, señora Washington, dijo manteniendo su rostro neutral. Podemos ajustar su protocolo de medicación para asegurar la máxima sedación. ¿Le gustaría verlo ahora? Quizás para despedirse antes de que se quede dormido. Keisa se puso de pie luciendo aliviada y triunfante. Sí, me gustaría mucho. Salté de la silla en la sala de seguridad. Tengo que llegar a la suite, dije. Tengo que hacer la actuación de mi vida. Corrí por el pasillo trasero tomando el ascensor de servicio hasta el tercer piso.
Tenía 3 minutos antes de que llegaran. Me arranqué la corbata y desabroché mi cuello, me despeiné el cabello que había mantenido cuidadosamente peinado. Me saqué la dentadura postiza, colocándola en un vaso de agua para que mi cara pareciera hundida y vieja. Me senté en la silla de ruedas junto a la ventana y me desplomé dejando mi boca colgar ligeramente abierta, enfocando mis ojos en una mancha en la alfombra, vaciando mi mente del ingeniero y dejando entrar al fantasma. Cuando se abrió la puerta no levanté la vista, Keisa entró con Clara detrás de ella, escuché el clic de los tacones de Keisa en el piso, se detuvo a unos pies de distancia, mirándome con una mezcla de disgusto y satisfacción. «¿Ves?», le dijo a Clara, «ya se ha ido. No hay nada detrás de esos ojos, le estás haciendo un favor». Se acercó más entrando en mi espacio personal, el aroma de su perfume caro era abrumador, asfixiándome, se inclinó hasta que sus labios estuvieron a pulgadas de mi oído, pensando que yo estaba demasiado lejos para entender, pensando que yo era solo un cascarón. «Deberías haberte muerto», Isaiah susurró, su voz venenosa y real, «deberías haberte muerto y dejarnos el dinero, pero no te preocupes. Pronto no sabrás la diferencia entre el día y la noche, duerme bien viejo». Me dio una palmadita en la mejilla, un toque condescendiente que se sintió como una bofetada, luego se enderezó y salió sin mirar atrás, confiada en que acababa de comprar mi silencio y mi lenta desaparición. Esperé hasta que la puerta se cerró con un clic y escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo, luego me senté derecho, me puse la dentadura postiza y me alicé el cabello. La puerta se abrió de nuevo y Otis entró luciendo pálido. Clara estaba justo detrás de él sosteniendo el sobre de dinero en una bolsa de evidencia plástica. «Lo tengo todo en cinta», dijo Otis con la voz temblando de rabia, «no puedo creer que realmente lo hiciera». Miré la bolsa de plástico en la mano de Clara. El precio de mi mente era de $2,000. Me puse de pie caminando hacia la ventana para ver a Keisa subir a su auto y alejarse. «Ella cree que acaba de sedar el problema», dije con mi voz dura como el acero. «No tiene idea de que acaba de despertar al fiscal». La mañana gris del viernes llegó con un cielo pesado que colgaba sobre Chicago como un juicio esperando caer. Yo estaba sentado en el centro de mando de mi suite flanqueado por Otis y Elijah. En el gran monitor montado en la pared, teníamos una transmisión de video directa desde la sala de conferencias de Prestige Title Company. Elijah había cobrado un favor al dueño de la firma, un hombre llamado Samuel que debía su carrera a un contrato que le di hace 20 años. Samuel había aceptado colocar una cámara oculta en el conducto de ventilación, no para detener el crimen, sino para presenciarlo en alta definición. Allí estaba sentado mi hijo Marcus, vistiendo un traje italiano de $3,000 que no podía ocultar el brillo del sudor en su frente, estaba tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba pulida, lo cual era un tic nervioso que había desarrollado de niño cada vez que mentía sobre su tarea. Frente a él estaba sentado el comprador, un tiburón de una firma de capital de riesgo llamado Sterling que miraba su reloj cada 30 segundos, claramente molesto, porque estaba comprando un edificio de $20 millones por 15 y todavía tenía que esperar por el papeleo. En la cabecera de la mesa estaba sentado el notario, un hombre llamado señor Henderson a quien Elijah había informado esa mañana. Henderson tenía instrucciones de seguir el procedimiento al pie de la letra pero permitir que la firma procediera. Él era el cebo en nuestra trampa, el testigo imparcial que sellaría la puerta. «Me disculpo por la demora, caballeros», dijo Marcus. Su voz sonaba metálica a través del micrófono pero lo suficientemente clara para escuchar el temblor del miedo. «Mi padre está en una instalación especializada en Europa, como saben, y comunicarse con sus médicos para obtener la autorización final tomó más tiempo de lo esperado». «Simplemente hágalo», Marcus, espetó Sterling revisando su Rolex de platino. «Tengo un vuelo a Nueva York a las 3 y si esta escritura no se firma en 10 minutos me voy y me llevo mi oferta conmigo». Marcus se puso pálido. La amenaza de perder el trato, de perder el salvavidas que lo salvaría de los corredores de apuestas, lo aterrorizaba más que la ley. «Estoy listo ahora mismo», dijo, alcanzando la pesada pluma Montblanc que yacía sobre el secante de cuero. «Espere», dijo el señor Henderson levantando una mano. El notario se ajustó las gafas mirando de Marcus al documento con un escrutinio profesional que hizo estremecer a Marcus. «Necesito verificar una última vez para el registro».
Usted está firmando como el apoderado de Isaiah Washington debido a su incapacitación, ¿es eso correcto? Sí, dijo Marcus, apenas dudó, era una mentira que había dicho tantas veces que ahora le sonaba a verdad. Y usted afirma bajo pena de perjurio que Isaiah Washington es mentalmente incompetente para firmar por sí mismo y que usted tiene plena autoridad legal para ejecutar esta venta. Lo afirmo, dijo Marcus, su voz más fuerte ahora empujada por la desesperación de la deuda. En la suite, Elijah se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en la pantalla. Aquí viene, susurró, este es el golpe mortal, una vez que esa tinta toque el papel no hay vuelta atrás. El señor Henderson deslizó el pesado documento sobre la mesa, era la escritura del Washington Plaza, el edificio que representaba el trabajo de mi vida, el monumento de acero y vidrio a mi ascenso desde la pobreza. Marcus miró el papel y por un segundo, solo un segundo, vi su mano flotar, me pregunté si estaba recordando el día en que lo llevé a la ceremonia de inauguración, si recordaba el casco que puse en su pequeña cabeza, si sentía aunque fuera un fantasma de conciencia. No lo hagas, hijo, susurré a la pantalla, sabiendo que no podía oírme, baja la pluma y vete. Todavía hay tiempo para ser un hombre. Pero el miedo a la deuda era más fuerte que el amor al padre. Marcus agarró la pluma, bajó la punta al papel, en la línea de firma claramente marcada como otorgante no firmó Marcus Washington, firmó Isaiah Washington, imitó cuidadosamente los bucles de mi I mayúscula, el ángulo agudo de mi W, falsificó mi nombre con una práctica nacida de la desesperación. El rasguño de la pluma en el papel sonó como un grito en el silencio de mi habitación, estaba hecho, no solo había robado un edificio, había robado mi identidad, me había borrado para salvarse a sí mismo. Gracias, dijo Marcus exhalando un aliento que debía haber estado conteniendo durante semanas, le devolvió el documento al notario con una mano temblorosa. El señor Henderson lo estampó con su sello oficial. El sonido del sello golpeando el papel fue el último clavo en el ataúd, el crimen se consumó, grabado en alta definición, presenciado por un notario, la trampa se había cerrado de golpe, y mi hijo estaba dentro. Elijah se reclinó en su silla y tomó su teléfono. Eso es un delito grave de clase 1, falsificación agravada, fraude por más de $1 millón, dijo tocando la pantalla para enviar el clip de video al servidor seguro. Lo tenemos, Isaiah, nunca podrá salir de esta hablando. Vi a Marcus estrechar la mano del comprador. Ahora sonreía, una amplia sonrisa llena de alivio, pensaba que acababa de ganar $5 millones. Pensaba que había escapado a las consecuencias, no tenía idea de que acababa de firmar su propia orden de arresto. Déjenlo disfrutar el fin de semana, dije, mi voz plana y fría, dejen que se sienta seguro, dejen que gaste el dinero en su cabeza, el lunes por la mañana lo recuperaremos todo. Otis puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, Ike? Miré la imagen de mi hijo sonriente una última vez antes de decirle a Elijah que cortara la transmisión. No, Otis, no estoy bien, acabo de ver a mi hijo suicidarse con una pluma estilográfica, pero estoy listo para lo que viene después. La victoria en la compañía de títulos actuó como un acelerante en el ego de Marcus, quemando cualquier resto de precaución que le quedara. Salió de esa sala de conferencias creyendo que era intocable, convencido de que había borrado exitosamente mi voluntad con un solo trazo de pluma. Pero cometió un error estratégico clásico, confundió una retirada táctica con una rendición. 2 días después de la falsificación, Elijah llegó a la suite con una cara más oscura que una nube de tormenta, colocó una gruesa pila de documentos judiciales sobre el escritorio con un golpe pesado que hizo vibrar la lámpara. Marcus no está satisfecho con solo robar el edificio, Isaiah dijo con gravedad, quiere asegurarse de que nunca regreses para reclamarlo. Ha presentado una petición de emergencia para la tutela plenaria. Levanté el documento sintiendo su frío peso burocrático, el lenguaje legal era seco pero la intención era violenta, la tutela plenaria era el equivalente legal a la muerte civil. Si se concedía, me despojaría de mi derecho a votar, mi derecho a casarme, mi derecho a administrar mi propio dinero y mi derecho a elegir dónde vivir, me reduciría de un ciudadano a una pieza de propiedad poseída y administrada por mi hijo. Mira la prueba. Dijo Elijah, señalando una declaración jurada grapada, encontró un médico para firmarla.
Leí el informe de un tal doctor Lawrence Vance, un psiquiatra que nunca había conocido en mi vida. El informe detallaba una fabricación tan completa que era casi impresionante. Afirmaba que el doctor Vance me había examinado vía telesalud a petición de la familia, y me había encontrado sufriendo de Alzheimer en etapa 6 con delirios paranoicos violentos. Declaraba que yo era un peligro para mí mismo y para los demás, y que requería supervisión de encierro las 24 horas. La fecha del examen figuraba como el jueves pasado, un día que pasé jugando ajedrez con Otis y revisando esquemas de puentes. Este doctor Vance, pregunté levantando la vista hacia Elijah. ¿Quién es? Elijah hizo una mueca de desprecio. Es un mercenario con licencia médica, opera desde un centro comercial cerca del aeropuerto y se especializa en aprobar reclamos de discapacidad y recargas de recetas por dinero en efectivo. Revisé sus finanzas. Recibió una tarifa de consultoría de $5,000 de una empresa fantasma registrada a nombre de Keisa hace solo 3 días. Así que compraron un diagnóstico para enterrarme, dije, sintiendo una calma fría asentarse sobre mí. ¿Cuándo es la audiencia? El martes por la mañana a las 9 en punto, respondió Elijah, en la sala de sucesiones 4B ante el juez Walters. Walters es estricto con el procedimiento y odia el abuso de ancianos, pero por lo general, estas audiencias son trámites. El peticionario se presenta con la nota del médico, la persona mayor generalmente no está presente porque está encerrada, y el juez firma la orden para proteger al anciano. Marcus cuenta con que seas una silla vacía. Él espera una silla vacía, dije poniéndome de pie y caminando hacia el armario donde Otis había colgado mi mejor traje gris carbón que había recuperado de mi apartamento, pero va a tener una casa llena. Pasamos las siguientes 48 horas armando lo que Elijah llamó el archivo nuclear. Era una carpeta de 3 anillas de 4 pulgadas de grosor organizada con la eficiencia despiadada de un plan de guerra. La pestaña 1 contenía las declaraciones juradas de Otis y el personal de enfermería demostrando que yo estaba lúcido y retenido contra mi voluntad. La pestaña 2 contenía el informe forense financiero que mostraba el robo. La pestaña 3 contenía el video de la falsificación. La pestaña 4 era la grabación de audio de Keisha sobornando a la enfermera, y la pestaña 5, la más devastadora de todas, era el testimonio que Jasmine había preparado. Jasmine vino a la suite el lunes por la noche, la víspera de la batalla. Se veía pálida y aterrorizada. Abuelo, dijo con la voz temblorosa, nunca he estado en un tribunal antes, ¿y si me congelo? ¿Y si papá me mira y no puedo decirlo? Tomé sus manos entre las mías. Mírame, Jasmine, no estás traicionando a tu padre, estás deteniendo un crimen, lo estás salvando de sus propios peores impulsos. Si se sale con la suya se destruirá a sí mismo y todo lo que construí para ti. Decir la verdad es el último acto de lealtad, incluso si duele. Ella asintió tomando una respiración profunda. Los grabé de nuevo anoche, dijo entregándome una unidad USB. Papá estaba celebrando. Le dijo a mamá que, para el miércoles por la mañana, tendría el poder para vender el resto de las propiedades y ponerte en una instalación estatal para que pudieran dejar de pagar a Cedar Grove. Lo llamó consolidación. Añadí la unidad a la carpeta, el último clavo en el ataúd. Esa noche dormir fue imposible. Yacía en la oscuridad escuchando el zumbido de la ciudad, pensando en el niño pequeño que solía llevar sobre mis hombros para ver los desfiles en Michigan Avenue. Traté de reconciliar a ese niño inocente con el hombre que planeaba pararse ante un juez y declararme loco por lucro. El dolor es una piedra pesada, pero la ira es una palanca, y para cuando el sol comenzó a sangrar a través de las cortinas, yo había movido la piedra. A las 6 de la mañana Otis entró en la habitación llevando una taza de café negro y una bolsa de ropa. Es hora, y que dijo suavemente, hora de ponerse el traje. Me duché y me afeité con la precisión de un ritual. Me puse la camisa blanca crujiente, la corbata de seda, el traje gris carbón que me quedaba perfectamente, me abroché los gemelos que eran brújulas de oro, un regalo de mi equipo de ingeniería cuando me retiré. Me miré en el espejo y no vi a una víctima, no vi a un paciente, vi a Isaiah Washington, constructor de puentes, padre de un traidor, arquitecto de la justicia. Elijah llegó a las 7 luciendo afilado y depredador en su traje azul marino. El auto está esperando abajo, dijo revisando su reloj. Tenemos un viaje de 40 minutos hasta el juzgado.
¿Estás listo para levantarte de entre los muertos? Recogí mi bastón, no porque lo necesitara para caminar, sino porque era un arma de autoridad, un símbolo del patriarca. Me volví hacia Otis y le estreché la mano. Gracias por ser mi refugio en la tormenta, viejo amigo. Otis sonrió, una sonrisa sombría y satisfecha. Ve y dales el infierno y que estaré justo detrás de ti en el segundo auto con los registros de enfermería. Salí de la suite y bajé por el pasillo por última vez. Las enfermeras que sabían la verdad me vieron irse con silenciosos asentimientos de respeto. Salí al aire fresco de la mañana de Chicago, la ciudad que ayudé a construir, y sentí el concreto bajo mis pies sólido y real. Marcus pensaba que estaba caminando hacia una coronación, no tenía idea de que estaba caminando hacia una ejecución. El camino desde los ascensores hasta el vestíbulo principal de Cedar Grove Manor se sintió como una vuelta de victoria en una pista que yo había pavimentado con mi propio sufrimiento. Otis caminaba a mi lado no como un alcaide sino como una guardia de honor. Sus pasos caían al ritmo del golpeteo de mi bastón contra el piso de baldosas. Pasamos por la estación de enfermeras donde Clara estaba parada con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Ella me asintió con la cabeza, un reconocimiento silencioso del secreto que compartíamos y de la justicia que se avecinaba. Yo incliné la cabeza en respuesta, agradeciéndole sin palabras por negarse a vender su alma por el soborno de Keisa. Llegamos al mostrador de recepción donde la misma mujer que había procesado mi admisión hace 3 meses estaba sentada detrás de la partición de vidrio. Su etiqueta decía Karen y estaba escribiendo furiosamente en una computadora, ajena a la resurrección que tenía lugar a 5 pies de distancia. Otis se aclaró la garganta, un sonido como grava molida. Karen levantó la vista y sus manos se congelaron sobre el teclado, sus ojos se abrieron de par en par asimilando el traje gris carbón, la corbata de seda, los zapatos recién lustrados y la innegable claridad en mi mirada. Señor Washington, balbuceó ella empujando su silla hacia atrás como si estuviera viendo un fantasma, pensé que usted estaba. Quiero decir, el archivo dice que está en el ala segura. El archivo está siendo actualizado, Karen dijo Otis deslizando una sola hoja de papel sobre el mostrador con un chasquido crujiente. El señor Washington está siendo dado de alta con efecto inmediato, su condición se ha resuelto espontáneamente. Por favor, ciérrele la sesión en el sistema y marque su expediente como cerrado. Ella miró del papel a Otis y luego a mí, completamente desconcertada por este desafío a la narrativa que mi hijo había tejido. Di un paso adelante colocando mis manos sobre el granito frío del mostrador, inclinándome hasta que capté su aroma a perfume barato de vainilla. Buenos días, Karen, dije con mi voz profunda y firme, la voz de un hombre que comandaba obras de construcción con cientos de trabajadores. Creo que está sosteniendo una bolsa de plástico que contiene la ropa con la que llegué. ¿Puedes quedártela? Quémala por lo que a mí respecta, ya no necesitaré el disfraz de víctima. Ella tragó saliva con dificultad y asintió incapaz de hablar, simplemente presionando el timbre que desbloqueaba las puertas principales de vidrio. El sonido de ese cerrojo, al abrirse, fue más dulce que cualquier sinfonía que hubiera escuchado jamás. Era el sonido de la jaula abriéndose, el sonido de la piedra rodando lejos de la tumba. Elijah estaba esperando en la acera junto a su Lincoln Town Car negro, con el motor en ralentí con un ronroneo bajo. Abrió la puerta trasera con la deferencia de un chofer pero con la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Su carruaje le espera, señor Washington, dijo. Tenemos 40 minutos para llegar al juzgado, el tráfico es ligero en la interestatal así que deberíamos llegar con tiempo de sobra para una entrada dramática. Me acomodé en el asiento de cuero sintiendo el lujo del vehículo no como una comodidad, sino como una restauración de mi estatus. Otis subió al asiento del pasajero delantero aferrando la caja de registros médicos y declaraciones juradas como si fuera el maletín nuclear. Elijah se incorporó al tráfico matutino y comenzamos el viaje hacia el centro de la ciudad. Mientras cruzábamos el puente sobre el río, el horizonte de Chicago se alzó para saludarnos, una cordillera irregular de acero y vidrio perforando el cielo gris. Miré por la ventana y vi los edificios que yo había tocado, el puente West Side donde casi morí en el 84, la Torre de la Libertad donde fui pionero en una nueva técnica de refuerzo contra el viento, y allí a la distancia, erguido alto y desafiante, estaba el Washington Plaza.
Vi las grúas cercanas, las cuadrillas de construcción comenzando su día, la vida de la ciudad avanzando. Marcus había intentado vender esta vista. Había intentado cobrar mi legado por fichas de póker y vacaciones. La rabia estalló en mi pecho, pero la aplasté, forzándola hacia el motor frío y duro de mi determinación. No iba allí a gritar, iba allí a desmantelarlo. Llegamos al tribunal del condado de Cook a las 8:45. El edificio era una estructura imponente de piedra gris y pilares masivos diseñada para intimidar a los culpables y tranquilizar a los inocentes. Hoy se sentía como mi arena. El Honda Civic de Jasmine se detuvo detrás de nosotros un momento después. Ella salió luciendo pálida con un vestido negro sosteniendo su carpeta de pruebas contra su pecho como un escudo. Salí del auto alisándome la chaqueta, el viento azotaba mi corbata pero me mantuve firme. Jasmine corrió a mi lado deslizando su brazo a través del mío, su mano temblaba. Abuelo susurró, creo que voy a vomitar. Le di una palmadita en la mano. Vas a estar bien, solo recuerda que tú no eres la que está siendo juzgada hoy, tú eres el testigo, la luz que dispersa a las cucarachas, solo mírame a mí si te asustas. Formamos una falange en la acera, yo en el centro con Jasmine en mi brazo, Elijah a mi izquierda llevando el maletín legal y Otis a mi derecha llevando la evidencia médica, 4 generaciones de verdad caminando hacia los escalones del juicio. Pasamos por los detectores de metales sin decir una palabra. Los guardias nos pasaron el detector y nos dejaron pasar. El viaje en ascensor hasta el 4.º piso fue silencioso, los números iluminándose uno por uno contando los segundos para la confrontación. Ding. Las puertas se abrieron a un pasillo pulido hasta el brillo de un espejo, repleto de abogados y empleados corriendo en sus asuntos. Elijah revisó su reloj. 8:58 dijo. Tiempo perfecto, el alguacil acaba de abrir las puertas, es probable que Marcus y su abogado ya estén dentro organizando sus papeles, ensayando sus caras tristes para el juez. Caminé por el pasillo, el golpeteo de mi bastón resonaba en las paredes de mármol, mi corazón batía un lento y constante tambor de guerra. Llegué a las puertas dobles de la sala 4B, pesadas puertas de roble con manijas de latón desgastadas por las manos de miles de personas buscando justicia o misericordia. Elijah alcanzó la manija y me miró. ¿Listo para resucitar a los muertos, Isaiah? Apreté mi agarre en mi bastón y levanté la barbilla. Ábrela, ordené, vamos a presentarle a mi hijo al hombre que él pensó que había enterrado. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido que sonó como la tapa de un ataúd siendo levantada desde adentro. Elijah mantuvo la puerta abierta de par en par y yo crucé el umbral hacia el silencio de la sala 4B. El aire adentro estaba fresco y olía a cera para muebles y papel viejo. La sala estaba dividida por el pasillo central como una iglesia, pero en lugar de un altar estaba el alto estrado del juicio, donde el honorable juez Walters estaba sentado mirando por encima de sus anteojos. Mi hijo Marcus estaba de pie en la mesa del demandante dándome la espalda, sus hombros estaban caídos en una actuación perfecta de dolor filial, su voz temblaba mientras se dirigía al tribunal. Su señoría, me rompe el corazón hacer esto, estaba diciendo, con la voz espesa por lágrimas falsas, mi padre fue un gran hombre una vez, pero la demencia lo ha convertido en un peligro para sí mismo. Deambula hacia el tráfico, olvida quién soy. Encerrarlo es la única manera de mantenerlo a salvo. Me detuve en medio del pasillo y dejé que la punta de mi bastón golpeara el suelo con un crack agudo que resonó en el techo alto. El sonido cortó la mentira de Marcus como un disparo de pistola. Él se congeló a mitad de la frase. Su abogado, un hombre escurridizo con un traje barato, se dio la vuelta primero. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al hombre que se suponía que era un inválido babeante en una clínica suiza. Entonces Marcus se dio la vuelta, el movimiento fue lento y aterrorizado como si estuviera luchando contra el impulso de correr. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la sangre se drenó de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y se cerró como un pez en un muelle, agarró el borde de la mesa con los nudillos poniéndose blancos. Estaba mirando a un fantasma, una venganza vestida de gris carbón. Padre, susurró, la palabra escapándose de él como una maldición. Un murmullo recorrió la galería, el taquígrafo dejó de escribir, el juez Walters se inclinó hacia adelante con las cejas fruncidas en confusión y molestia. Señor Washington, dijo el juez con su voz retumbante.
Tenía la impresión de que el sujeto de esta petición de tutela estaba postrado en cama y mentalmente incapacitado en una instalación en el extranjero. Elijah dio un paso adelante desde detrás de mí, su voz resonando clara y aguda. Su señoría, mi nombre es Elijah Barnes y represento al señor Isaiah Washington que está parado justo aquí. Él no está ni postrado en cama ni incapacitado, está presente y se opone. Marcus intentó hablar. Su señoría, esto es. Él está confundido, no debería estar aquí, está teniendo un episodio. No lo dejé terminar, caminé hacia adelante, el golpeteo de mi bastón era el único sonido en la habitación, no miré a mi hijo, miré directamente al juez. Su señoría, no estoy teniendo un episodio, estoy teniendo un ajuste de cuentas, solicito permiso para acercarme al estrado y hablar por mí mismo. El juez Walters miró del hijo tembloroso al padre estoico, golpeó su mazo contra la madera con un sonido definitivo. Permiso concedido, suba al estrado, señor Washington. Caminé pasando junto a Marcus, podía oler el miedo en él, olía a sudor agrio y a desesperación, subí los 3 escalones hasta el estrado de los testigos y me senté, coloqué mi bastón sobre mis rodillas y crucé las manos, miré hacia la sala del tribunal. A Jasmine sentada en la primera fila aferrando su carpeta, a Otis asintiendo con aliento, y finalmente a Marcus, que se había hundido en su silla luciendo pequeño y roto. Levante su mano derecha, dijo el alguacil. La levanté, mi mano estaba tan firme como una viga de acero. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Lo juro, dije, y Dios sabe que he esperado 3 meses para contarla. Indique su nombre para el registro. Isaiah Marcus Washington Sr., dije, reclamando el nombre que mi hijo había intentado robar. Señor Washington, preguntó el juez reclinándose, su hijo afirma que usted sufre de Alzheimer en etapa 6, que es violento y paranoico. ¿Qué tiene que decir a eso? Miré al juez con la tranquila intensidad de un ingeniero, explicando una falla estructural. Su señoría, el 17 de marzo, mi hijo me llevó a un asilo de ancianos llamado Cedar Grove Manor bajo el pretexto de un almuerzo de cumpleaños. Me arrastró al vestíbulo y le dijo al personal que yo estaba demente. Me despojó de mi billetera, de mi teléfono y del reloj de mi difunta esposa. Hice una pausa dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Marcus se estremeció como si lo hubiera golpeado. Me dijo que yo era inventario caducado, continué, mi voz subiendo ligeramente de volumen pero sin perder nunca el control. Me dijo que yo era basura que necesitaba ser sacada. Me dijo que yo era una carga para su estilo de vida y que debía pudrirme en esa habitación hasta morir. La sala estaba en un silencio mortal, incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de zumbar. Dirigí mi mirada a Marcus, que miraba fijamente la mesa incapaz de encontrar mis ojos. No soy un expediente para ser gestionado, su señoría. No soy una chequera para ser equilibrada, soy el hombre que construyó esta ciudad, soy el hombre que le enseñó a ese niño a atarse los zapatos, y durante los últimos 90 días he sido un prisionero en una jaula que él pagó con mi propio dinero, pero no vine aquí hoy a pedir lástima, vine aquí a presentar los recibos. Hice una señal a Elijah, él se puso de pie y colocó la gruesa carpeta sobre el estrado del juez. El archivo nuclear. Su señoría, dije, dentro de esa carpeta no está solo mi testimonio, está el video de vigilancia de mi hijo falsificando mi firma en una escritura hace 3 días, es la grabación de audio de su esposa sobornando a una enfermera para envenenarme, y son los registros bancarios que muestran que ha robado más de $200,000 mientras yo estaba sentado en una habitación con rejas en las ventanas. Marcus soltó un sollozo ahogado. Su abogado trataba frenéticamente de apilar papeles en su maletín pareciendo que quería desaparecer. El juez Walters abrió la carpeta en la primera pestaña, su rostro se endureció mientras leía la primera declaración jurada, la temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Esta ya no es una audiencia de tutela, dijo el juez, su voz baja y peligrosa, esta es una escena del crimen. Elijah se movió con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Conectó su computadora portátil al sistema audiovisual de la sala y la gran pantalla de proyección bajó del techo con un zumbido mecánico que sonó como la hoja de una guillotina descendiendo.
Marcus se giró en su silla, sus ojos iban de la pantalla a la salida, pero el alguacil ya se había movido para bloquear las puertas dobles. Mi hijo estaba atrapado en la caja que él había construido para mí. Su señoría, si dirige su atención a la pantalla, dijo Elijah, su voz resonando en la sala silenciosa, la prueba. Es el video de vigilancia de la sala de conferencias de Prestige Title Company, grabado hace exactamente 72 horas. El video cobró vida en alta definición. Allí estaba Marcus sentado en la mesa de caoba sudando en su traje caro, allí estaba el notario, y allí estaba la escritura del Washington Plaza. El silencio en la sala era absoluto, mientras todos veían a mi hijo tomar la pluma, el audio era nítido. Lo afirmo, dijo la voz grabada de Marcus, un eco fantasmal de su crimen llenando el aire. Vimos cómo la pluma tocaba el papel, vimos la falsificación ocurrir en tiempo real, los bucles y líneas de mi nombre siendo robados por la mano que yo solía sostener al cruzar la calle. El juez Walters miró la pantalla con un rostro hecho de piedra. Su mandíbula se tensó cuando el sello golpeó el papel. Pausó el video en el cuadro donde Marcus sonreía y estrechaba la mano del comprador. El juez miró hacia abajo a Marcus, que ahora lloraba silenciosamente entre sus manos. Señor Washington, preguntó el juez, su voz peligrosamente tranquila, ¿es ese usted en la pantalla firmando un documento federal con el nombre de su padre mientras afirma que él está incapacitado? Marcus no pudo hablar, solo negó con la cabeza, una patética negación de la realidad. No hemos terminado, su señoría, continuó Elijah. La prueba B es una grabación de audio proporcionada por la señora Keisa Washington, quien está presente en la galería hoy. Me giré levemente en mi silla para mirar a la primera fila. Keisa estaba sentada allí detrás de la mesa de la defensa usando un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, pareciendo que asistía a un funeral. Se tensó cuando llamaron su nombre. Elijah presionó un botón y su voz llenó la habitación, aguda y venenosa. Espero que el viejo estire la pata antes del verano. Reprodujo la grabación, clara como una campana. Si aguanta otro año, las tarifas se comerán nuestra ganancia. Solo dale los sedantes fuertes, Clara, haz que duerma hasta que deje de despertar. Keisa soltó un jadeo que sonó como un chillido, se puso de pie tirando su bolso al suelo. Eso es falso, gritó apuntando con un dedo manicurado a Elijah. Eso es inteligencia artificial. Yo nunca dije eso, esto es una trampa. Siéntese, señora, rugió el juez Walters golpeando su mazo con fuerza suficiente para agrietar el bloque de madera. Un estallido más y la declararé en desacato inmediatamente. Keisa se derrumbó de nuevo en el banco, su rostro pálido como la ceniza, miró a Marcus buscando ayuda, pero él estaba mirando fijamente la mesa, ahogándose en su propia vergüenza. Finalmente Elijah señaló a la primera fila, su señoría, para nuestra pieza final de evidencia. Tenemos el testimonio jurado de la señorita Jasmine Washington, la hija de los acusados, quien reunió esta evidencia para salvar la vida de su abuelo. El juez Walters miró a Jasmine, quien se puso de pie lentamente, estaba temblando pero tenía la barbilla en alto. Señorita Washington, preguntó el juez suavemente. ¿Verifica la autenticidad de estas grabaciones? Sí, su señoría, dijo Jasmine, su voz pequeña pero firme. Los grabé en nuestra cocina, lo planearon todo, el asilo, la falsificación, los médicos, todo. El juez cerró la pesada carpeta con una finalidad que sonó como la puerta de una prisión cerrándose de golpe, se quitó las gafas de lectura y miró a Marcus y a Keisa con una mirada de puro asco inalterado. He estado sentado en este estrado durante 20 años, dijo el juez Walters, su voz retumbando como un trueno. He visto asesinos, ladrones y mentirosos, pero nunca he visto una traición tan calculada y tan fría. Se volvió hacia el secretario del tribunal. La petición de tutela es denegada con prejuicio extremo, además declaro esto un asunto criminal. Alguacil, ponga al señor Marcus Washington y a la señora Keisa Washington bajo custodia inmediatamente por cargos de falsificación agravada, conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y hurto mayor. La sala estalló en el caos. Dos alguaciles federales avanzaron desde el fondo de la sala con sus pesadas botas resonando contra el piso. Marcus se puso de pie tirando su silla. No, gritó, no pueden hacer esto, soy un pilar de esta comunidad. A los alguaciles no les importaba su posición en la comunidad,
Lo giraron y escuché el clic metálico de las esposas ajustándose, el sonido de su libertad terminando. Al otro lado de la sala, otro oficial estaba esposando a Keisa, quien sollozaba histéricamente gritando que había sido coaccionada. Arrastraron a Marcus pasando la mesa del demandante hacia la salida lateral que conducía a las celdas de detención. Al pasar por el estrado de los testigos dejó de luchar y me miró. Sus ojos estaban salvajes de miedo y confusión. «Papá», gritó tirando contra el agarre del alguacil. «Papá, diles que paren, hice esto por la familia, lo hice por nosotros». Me puse de pie lentamente apoyándome en mi bastón, mirando hacia abajo al hijo que había intentado borrarme. La tristeza en mi corazón era un peso pesado, pero mi voz era firme. «No, hijo», dije lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. «No hiciste esto por la familia, le hiciste esto a la familia». Los alguaciles lo empujaron a través de la puerta y se fue. El golpe pesado de la salida cerrándose fue el punto final de la oración. Me senté de nuevo en la silla de los testigos sintiéndome de repente muy viejo y muy cansado. Elijah puso una mano en mi hombro y Otis asintió solemnemente desde la primera fila. La justicia había sido servida, pero sabía a cenizas en mi boca. El polvo de la batalla judicial se había asentado dejando atrás una tranquila claridad que se sentía como el aire después de una tormenta de verano. Habían pasado 30 días desde que cayó el mazo y los alguaciles se llevaron a mi hijo esposado. 30 días de reuniones legales y deposiciones, y el lento y doloroso proceso de desenredar mis finanzas de su codicia. Pero el día de hoy no se trataba del pasado, se trataba de asegurar el futuro. Me senté en la silla de cuero de la oficina de esquina de Elijah con vistas al río Chicago, el mismo río que yo había ayudado a cruzar hace 40 años. Frente a mí estaba sentada Jasmine, luciendo mayor y más sabia que sus 20 años. Junto a ella estaba Otis usando un traje que le quedaba un poco apretado en los hombros. «Procedamos», dijo Elijah deslizando el grueso documento sobre el escritorio de caoba pulida. «Esta es la última voluntad y testamento de Isaiah Washington, que reemplaza todas las versiones anteriores». Recogí la pluma, se sentía pesada en mi mano, no por el peso físico sino por la consecuencia. Este era el plano arquitectónico final de mi vida. Primero leyó Elijah con voz formal y firme: «A mi nieta Jasmine Washington le lego el 80% de mi patrimonio total, incluyendo el edificio Washington Plaza y el fideicomiso maestro. Estos activos se mantendrán en un fideicomiso protegido hasta que cumpla 25 años, asegurando que complete su educación sin la carga de una riqueza repentina». Jasmine comenzó a llorar en silencio, no por el dinero, yo lo sabía, sino por la confianza que estaba depositando en ella. Ella era la guardiana del legado ahora. Segundo, continuó Elijah, a Otis Jenkins y a la instalación Cedar Grove Manor dono la suma de $500,000 para la construcción de una nueva ala de recreación y un fondo de defensa legal para ancianos abandonados. Otis intentó protestar levantando una mano, pero lo silencié con una mirada. «Me diste refugio cuando no tenía hogar, Otis. Me diste un arma cuando estaba desarmado. Toma el dinero y construye una fortaleza para el próximo anciano que sea abandonado en tu puerta». Entonces llegó el silencio. El aire en la habitación se volvió denso. Todos sabíamos lo que venía después, la sección con respecto a mi único hijo. Tercero, con respecto a Marcus Washington. Elijah hizo una pausa mirándome por encima de sus gafas de lectura. Asentí. «Procede. Por la presente desheredo a Marcus Washington de cualquier acceso directo a mi patrimonio, recibe $0 y 0 centavos. Sin embargo, establezco un camino singular hacia la redención, conocido en este documento como la cláusula». Jasmine levantó la vista secándose los ojos. «¿La cláusula, abuelo?». Me incliné hacia adelante. «Tu padre cree que es demasiado bueno para el trabajo duro, Jasmine. Cree que el trabajo manual es para otras personas, cree que los ancianos son desperdicio, así que voy a darle un trabajo». Elijah leyó el texto. «Si Marcus Washington desea recibir un estipendio mensual de $2,000 tras su liberación de prisión, debe cumplir las siguientes condiciones por un período de 5 años consecutivos. Condición 1. Debe aceptar empleo a tiempo completo en Cedar Grove Manor como miembro del personal de limpieza, fregará los pisos, limpiará los baños, cambiará las sábanas de los pacientes que una vez despreció. Condición 2. Debe restituir cada $1 robado del patrimonio más intereses vía deducción de nómina».
Condición 3. Debe asistir a terapia semanal para deconstruir su narcisismo. Otis soltó un silbido bajo. Lo vas a convertir en conserje en el lugar donde te encerró. Le estoy dando una educación, Otis respondí. Necesita aprender que la dignidad no se encuentra en una cuenta bancaria o en un traje de diseñador, se encuentra en el servicio a los demás. Si friega esos pisos durante 5 años, si se humilla a sí mismo, si paga lo que tomó, entonces tal vez, solo tal vez, se convierta en el hombre que pensé que estaba criando, y si se niega entonces no recibe nada, la elección es enteramente suya. Firmé el documento, el rasguño de la pluma en el papel fue el sonido final de la guerra terminando, estaba hecho, el plano estaba trazado, ahora dependía de Marcus decidir si quería construir o permanecer en los escombros. 6 meses, después me paré en el vestíbulo de Cedar Grove Manor no como un prisionero, sino como un benefactor, el olor a limpiador de limón era el mismo, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por los sonidos de las cuadrillas de construcción expandiendo el ala oeste. Caminé hacia la ventana de observación de vidrio mirando hacia el pasillo principal, donde los residentes se reunían para sus actividades de la tarde. A través del vidrio lo vi. Marcus llevaba un mono de mantenimiento gris que era 2 tallas demasiado grande, sostenía una pesada fregona industrial empujando el agua jabonosa a través del linóleo con un movimiento rítmico y repetitivo, parecía más viejo. La arrogancia que lo había definido durante 40 años había sido fregada, dejando algo crudo y humano debajo. Se detuvo un momento secándose el sudor de la frente con la manga y me vio parado allí, apoyado en mi bastón al otro lado del vidrio. No apartó la mirada esta vez y no hizo una mueca de desprecio, no había odio en sus ojos, solo una profunda y exhausta resignación. Simplemente asintió con un pequeño gesto de reconocimiento y luego bajó la cabeza y volvió al trabajo escurriendo la fregona. Había aceptado la cláusula, había elegido el camino difícil de la redención sobre el camino fácil del resentimiento, viéndolo limpiar los pisos de la prisión que había construido para mí. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho. La estructura de nuestra familia se había derrumbado, pero ahora estábamos limpiando los escombros para construir algo real. Más tarde esa tarde me senté en un banco en el Millennium Park con Jasmine. El sol se estaba poniendo proyectando largas sombras sobre el horizonte de la ciudad. Abuelo, preguntó ella descansando su cabeza en mi hombro, ¿crees que lo logrará? ¿Crees que aguantará los 5 años? Miré los puentes de acero que abarcaban la distancia en la luz que se desvanecía. No lo sé, Jasmine, dije honestamente, los puentes están diseñados para manejar la tensión, pero solo aguantan si los cimientos son sólidos. Tu padre está vertiendo sus cimientos ahora un día a la vez. Por primera vez en su vida está construyendo algo con sus propias manos, aunque sea solo un piso limpio. Cerré los ojos escuchando a la ciudad zumbar a nuestro alrededor. Había pasado mi vida pensando que mi legado eran las torres de acero y vidrio que raspaban el cielo. Estaba equivocado, mi legado estaba sentado justo a mi lado, sosteniendo mi mano. Y mi legado también era el hombre con la fregona, aprendiendo que la única forma de subir es empezar desde abajo. La justicia se había servido fría, pero el amor era lo que nos mantendría calientes en el invierno, y por primera vez en mucho tiempo no era solo un arquitecto de edificios, era un arquitecto de esperanza. El verdadero legado no se encuentra en la herencia que dejamos atrás, sino en el carácter que construimos dentro de nuestros hijos. El deber más difícil de un padre no es proteger a su descendencia de cada tormenta, sino enseñarles cómo mantenerse en pie bajo la lluvia. A menudo confundimos la facilitación con el amor, pero un hijo al que nunca se le permite sentir el peso de las consecuencias eventualmente será aplastado por ellas. A veces el mayor acto de amor es permitirles tocar fondo para que finalmente puedan aprender a escalar. Si disfrutaron de esta historia, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse a nuestro canal para más cuentos de justicia y redención, y cuéntenos en los comentarios si creen que Isaiah tomó la decisión correcta.